Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, especialmente y primeramente al Ministerio de la Puerta Abierta. Que el Señor bendiga sus vidas, hermanos. También a nuestros amigos que nos escuchan, familia que nos escuchan por ahí. Que Dios los bendiga, que nos ven. Espero que el Señor los esté bendiciendo rica y abundantemente en Cristo Jesús. Amén. Qué bueno es poder el día de hoy conectarnos para escuchar la palabra del Señor, y les agradezco que nos acompañen. Espero que esta palabra venga a ser de gran bendición para su vida. Hoy vamos a continuar con el libro de Apocalipsis capítulo 13, la segunda parte. La semana pasada iniciamos en los primeros versículos y ahora vamos a continuar con el favor de Dios partiendo en los versículos 8. Así que si tienen su Biblia por ahí, le invito a que nos acompañe en Apocalipsis capítulo 13. Amén. El tema de hoy que quiero compartir con ustedes es la adoración del hombre natural. La adoración del hombre natural. Y básicamente el capítulo 13 en una sola oración pudiéramos decir que se trata de la adoración de los moradores de la tierra o de los hombres a la bestia, es decir, a Satanás. Entonces Apocalipsis capítulo 13 va a llevarnos a esta adoración, y vamos a hablar un poquito de estos versículos que, bueno, si están en la palabra de Dios es porque son importantes y tenemos que escudriñarlos. El hombre es irremediablemente un adorador. Toda persona, todo ser humano es un adorador. Todos adoramos. La pregunta no es si tú adoras o no adoras. La pregunta es a quién adoras. Pero toda persona, todo hombre es irremediablemente un adorador. La pregunta es a quién adoramos, a quién adora el hombre. Muchas veces hay personas que adoran a sus posesiones. Ese es su Dios. Dice una anécdota que una niña caminando al lado de su padre le preguntó: papá, ¿quién es Dios? Y aquel hombre le dice: hija, el dinero en tu bolsa, eso es Dios. Para muchos, su adoración es su posesión, es su dinero, eso es lo más importante para ellos. Para otras personas adoran, tienen sus propios dioses, tienen sus imágenes. Al final de cuentas, todos adoramos. La pregunta es a quién rendimos culto, a quién adoramos. Romanos capítulo 1, verso 21 nos habla de este tema. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice, se hicieron necios, y cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles. Dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, que el hombre cambió. La palabra aquí que me llama la atención, o la palabra clave para mí en este tema, es que dice la Biblia que los hombres cambiaron su adoración, cambiaron su alabanza. El verso 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios. Es decir, sabiendo en su conciencia que hay un ser supremo, que hay un ser divino, que hay un creador, que hay un Dios, no le adoraron, no le agradecieron, no le reconocieron. Y el hombre natural no reconoce a Dios, no adora a Dios, pero cambia su adoración y la dirige hacia otras cosas. En este caso dice la palabra que cambian su adoración a imágenes semejantes a hombres, a aves, a reptiles, a criaturas, vaya. Verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron ante sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando Pablo escribe estos versículos, él está dejando en claro que el hombre es un adorador. Nosotros adoramos. Pero muchos de nosotros podemos estar cambiando nuestra adoración. En vez de adorar a Dios, podemos estar adorando posesiones, podemos adorar personas, podemos adorar a una mujer, podemos adorar a nuestros hijos. Ahora, no hay nada de malo con amarlos. Claro que sí, los vamos a amar mucho. Pero ellos no pueden ser nuestra adoración. Solo hay uno que es digno de adoración y ese es Dios. Pero el hombre muy comúnmente cambia su adoración a Dios hacia imágenes, hacia personas, hacia posesiones. La pregunta entonces esta tarde es, ¿a quién adoras tú? Al final de cuentas, solo existen dos personas que podemos adorar. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. Cuando yo no adoro a Dios, entonces me vuelvo un adorador de Satanás. Tal vez no soy un brujo, un satanista, ¿verdad? Pero cuando una persona adora sus posesiones a una persona, es que ha sido engañada por el maligno y en realidad su adoración es hacia el maligno. Hay quienes, repito, dicen que adoran a Dios, pero hay otros que rechazan la adoración a Dios en sus vidas y optan entonces por adorar al Señor. Vaya conmigo allí en su Biblia, Apocalipsis capítulo 13, vamos al verso 8. Quiero que lea conmigo. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice este versículo aquí, que la bestia, cuando dice la adoraron, está hablando de la bestia. ¿Y quién es la bestia? Ya dijimos que la bestia es el dragón, es Satanás. Lo podemos ver allí en el capítulo 12, verso 9, del mismo libro de Apocalipsis, una hoja más atrás, nada más. Capítulo 12, verso 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que es llamado el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, aquí nos damos cuenta que esta adoración hacia Satanás es una adoración real. Muchas personas le sirven, le adoran, pero dice la Biblia en estos versículos que los moradores de la tierra fueron instados, fueron llevados a adorar a la bestia. Hoy en día, recalco esta parte, toda persona es un adorador, pero aquellos que no adoran a Dios están adorando a Satanás, de alguna manera u otra. La decisión que tú y yo tenemos que tomar es, ¿a quién voy a adorar? Y adorar no significa simplemente decir a quién adoro, pero adorar significa una práctica. Es vivir para adorar al Señor. Dice la Biblia que nosotros fuimos para alabanza de su gloria, para darle gloria, alabanza. Cuando nosotros nos levantamos y en la mañana podemos decir gracias Dios por tus maravillas, por la salud, por las bendiciones, y reconocemos las bendiciones de Dios y le adoramos al Señor. Tú le estás dando gloria a Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a adorar a nuestro Dios, a nuestro Salvador, podamos reconocerlo. El diablo y sus demonios son personas reales. Estos versículos nos enseñan a nosotros que Satanás, que el maligno, es una persona real, pero muchos ignoran su realidad y son pasivos ante sus ataques. Hay muchas personas, incluso creyentes, que no están conscientes de la realidad de la obra de Satanás y viven sin pelear, sin hacer guerra con Satanás. El diablo está haciendo con ellos, les está atacando, los está turbando. Están hoy en día hay personas que están en amargura, hay personas que están atribuladas, que están deprimidas, que se sienten solas, hay personas que se sienten atemorizadas y están en una circunstancia tan caótica, tan terrible en su vida, con resentimiento, con molestia, con enojo, y todo lo miran su problema como que todo esto es causa de personas o de una circunstancia.
pero no miran la realidad, que detrás de todo esto está Satanás. Nosotros tenemos que ser realistas, tenemos como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que reconocer al maligno, que Satanás nos quiere atacar. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 2, verso 11. 2 Corintios 2, 11 dice, para que Satanás no nos gane ventaja sobre nosotros, dice, no debemos ignorar sus maquinaciones. Pablo dice, no ignoren las maquinaciones del diablo, no ignores los planes de Satanás. El enemigo tiene un plan. Ha elaborado un plan de ataque contra tu vida. Que entonces nosotros no podemos actuar pasivamente, no podemos ignorar, no podemos actuar como que todo lo que está pasando simplemente es algo que ocurrió. No, tenemos que ver a nuestro adversario. El mundo natural no lo va a ver, el hombre natural no lo ve, pero nosotros que conocemos a Jesucristo, la Biblia nos habla del maligno, del diablo. Tenemos que aprender a pelear nuestras batallas, nuestras luchas verdaderamente contra Satanás. Si en el camino alguna persona se te atraviesa un hombre en el carro y hay personas que cuando tienen un problema con alguien en un alto y empiezan a discutir y el hombre natural, ¿qué va a querer? Va a querer discutir, va a querer regresarle, va a querer enojarse e incluso bajarse y tener un pleito con la persona. Esas cosas ocurren. Pero nosotros que tenemos al Espíritu de Dios sabemos que es un ataque del maligno que quiere llevarnos a un enojo. Por lo tanto, no vamos a caer en la trampa del maligno. Tenemos que entender como cristianos que detrás de todo esto es la obra de Satanás. Ahora, yo quiero darte 3 ejemplos en la Biblia cuando Jesús le habló al diablo. Cuando Jesús estaba en una situación de tentación, de prueba, con personas, pero Jesús se dio cuenta que realmente el que estaba detrás de todo ello era Satanás. En primer lugar, miramos a Jesús en Mateo capítulo 4. Dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que estando ahí fue tentado por Satanás. Pero en estos versículos, en el capítulo 4, dice que vino el tentador, es decir, el diablo, para tentar a Jesús. Y le hizo varias ofertas. Y Jesús le dijo al diablo, dice la palabra en el capítulo 4, le dijo al diablo, a Dios solamente adorarás. Y otras de la parte que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí miramos a Jesús hablándole al diablo. Es decir, consciente de las maquinaciones de Satanás. Jesús sabía que detrás de todas estas emociones que él estaba sintiendo, este deseo fuerte que él sentía, detrás de todo ello estaba Satanás. Qué importante es que nosotros nos adentremos en el Espíritu y podamos discernir los ataques del maligno. A veces estamos teniendo un pleito con el cónyuge, con la esposa, con los hijos, teniendo tribulación con el vecino, y no nos damos cuenta que en realidad nuestro pleito no es contra ellos. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Es decir, que nuestra lucha no es carnal, no es discutir con mi cónyuge. El diablo se celebra, el diablo se deleita cuando logra que un matrimonio lleguen a un conflicto tan grave que hablen del divorcio y que ya planeen divorciarse y se van a separar. El diablo celebra, el diablo dice, ya gané. Y las dos personas, la mujer está viendo que el hombre es el problema, el hombre mira, no, es que ella es el problema, y ninguno está viendo que realmente el que está en medio de todo esto es el diablo. Qué tremendo es que muchas veces no nos damos cuenta que nuestro adversario, que el que está confabulando, que el que está tramando, que el que está planeando, que el que está atacando nuestra vida es Satanás. Tenemos que adentrarnos a una lucha, a una batalla, a una guerra diaria contra el maligno. Jesús le habló al diablo. Mateo capítulo 4 dice, lo confrontó.
Otro de los pasajes lo vemos ahí en Mateo capítulo 16. Dice la Biblia que en unas ocasiones Pedro se le acerca, su discípulo amado se le acerca, el cual estaba más cerca que ninguno otro, y Pedro sintió, dice, compasión por Jesús, porque Jesús hablaba de que iba a ir a morir. Dice la Biblia que Pedro le dice a Jesús: Señor, no permitas que esto te acontezca, que tú tengas que ir a padecer de esa manera, ser crucificado. Y cuando Jesús escucha a Pedro, mire cómo Jesús le habla a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Se da cuenta? Jesús discierne y se da cuenta que el problema no era Pedro, el problema era que alguien estaba usando a Pedro, y era Satanás. Qué importante es que nosotros entendamos, podamos realizar, y que nuestros ojos se nos abran, y en vez de estar discutiendo con personas, en vez de estar teniendo resentimientos con gente, odio con personas, nos demos cuenta que nuestro verdadero enemigo es Satanás, es el maligno. Él está detrás de todo, y él se goza y él disfruta y dice: lo logré, lo llené de ira, lo llené de rabia, lo llené de resentimiento, logré mi objetivo. Pero nosotros tenemos que aprender a pelear y a luchar contra Satanás de una manera espiritual. En otra ocasión, en Lucas capítulo 22, dice la Biblia que Jesús se encontraba con sus discípulos tomando la última cena. Y cuando Jesús termina de tomar la última cena, dice la Biblia, literalmente dice en el capítulo 2 de Lucas, que el diablo entró en Judas. Es decir, que Judas le había estado dando cabida a Satanás. Dice, y Satanás entró en Judas. Es decir, usó a Judas. Y Jesús le habló a Judas, pero en realidad le estaba hablando al diablo. Porque Jesús sabía que ya estaba poseído por Satanás. Dice la Biblia que Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿A quién estaba hablando Jesús? ¿A Judas? Sí, pero en realidad Jesús sabía que había alguien detrás de Judas, Judas estaba siendo usado por alguien. Por eso dice la Biblia que no le demos lugar al diablo, porque el maligno nos puede usar a nosotros también, si nosotros no tenemos el discernimiento, no nos cuidamos, no velamos. Tenemos que tener cuidado de no ser usados. A veces nuestras palabras no son palabras que de Dios. A veces nuestras palabras son palabras de la carne, que ofendemos, que lastimamos, de resentimiento, palabras. A veces podemos poner un post, poner un mensaje ahí, y es una indirecta para que alguien lo lea. Eso no es de Dios. Es el maligno usándonos con toda nuestra resentimiento, nuestra molestia, pero no nos damos cuenta a veces que el que realmente está obrando es Satanás. Entonces, para muchas personas, no pensar en el maligno y sus planes es algo que prefieren no pensar en ellos. Es normal, pero al hacer esto se vuelven personas fáciles o presas fáciles de los propósitos del maligno. Es decir, una persona, un creyente que no vive velando, consciente, que el diablo, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted supiera que allá afuera anda un león, yo le aseguro que usted no saldría así como si nada. No, usted si va a salir con cuidado. Va a tener sus precauciones. Bueno, dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no duerme, el diablo no descansa. Él quiere ver tu vida destruida. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Ahora, lo importante, la buena noticia de todo esto, es que tenemos a Jesucristo a nuestro lado. Y en el Señor, en Jesucristo, podemos tener victoria. Pero no podemos relajarnos. No podemos ser pasivos ante los ataques del maligno. Tenemos que estar conscientes, tenemos que conocer sus maquinaciones, saber que Él tiene un plan y que Él tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito del diablo? Lo encontramos en Juan 10:10. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Para eso viene, y refiriéndose a Satanás. ¿Cuáles son los propósitos del maligno? Traer muerte.
traer destrucción. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Para esto vino Jesús, para deshacer las obras de el diablo. Entonces aquí miramos que el diablo es, número uno, el diablo es real, y número dos, el diablo tiene un plan, y ese plan es ver tu vida arruinada. El diablo quiere ver tu matrimonio arruinado. El diablo quiere ver tus hijos perdidos. El diablo quiere ver tu vida llena de resentimiento, llena de rencor, llena de inseguridad, de insatisfacción, de envidia, de enojo, de temor, de ansiedad, de depresión, de lujuria. El diablo quiere que tu vida esté llena de esas cosas, porque cuando el diablo llena la vida de una persona con estas cosas, la lleva a una ruina, a una muerte espiritual. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero Jesús, aquí está la buena noticia, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Jesús estaba consciente de la existencia y de la obra y de las maquinaciones de Satanás. Así nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, debemos estar conscientes, levantarnos, hacer guerra, pelear en oración. No, cuando digo hacer guerra, no estoy hablando necesariamente de gritar. El diablo no se impresiona cuando yo grito. El diablo no se asusta cuando yo grito. Pero cuando yo hago una oración de fe, cuando yo le creo a Dios y yo vivo bajo la voluntad de Dios, eso es a lo que el diablo le tiene temor. Lo que al diablo le preocupa es un cristiano que le cree a Dios en medio de cualquier circunstancia y vive para Cristo. Somos inscritos en el libro de la vida. Aquí dice, en el verso 8 dice: adoraron a la bestia los moradores de la tierra, al enemigo, a Satanás. Lo van a adorar, dice, todos aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Toda persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador en su vida, es decir, no ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, tal vez tú puedes decir: pero yo tengo una religión. Eso no importa. Tener religión no significa nacer de nuevo. Tal vez tú puedas decir: pero yo soy una persona que amo. Yo amo, a mí me gusta ser una persona positiva. Yo soy una persona de amor y yo sirvo. No importa. Puedes amar y puedes servir, pero si no has nacido en Cristo, no has nacido de nuevo. Jesús habló de nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Si tú eres una buena persona, pero no has nacido de nuevo, solo Jesús te puede dar una nueva naturaleza. Y solo en Cristo Jesús podemos nacer de nuevo. Así que, ¿quiénes son aquellos que sí están escritos en el libro de la vida? ¿Son las personas que pertenecen a mi religión? No. ¿Son las personas buenas? No. ¿Son las personas que hacen cosas por los necesitados? No necesariamente. Los que están escritos en el libro de la vida son aquellos que han sido redimidos, lavados con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesús, que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Así que Apocalipsis 5:9 dice que estos redimidos, dice, cantaban un cántico nuevo. Y ellos decían: digno eres de tomar el libro y abrirlo, porque tú fuiste inmolado, Jesucristo. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces aquí miramos en estos versículos, en esta parte, que aquellos que están en el libro de la vida adoran al Rey de Reyes. Toda persona que su nombre no esté escrito en el libro de la vida, adora a Satanás, adora al maligno. Vaya conmigo ahí mismo en Apocalipsis capítulo 13, vaya conmigo al verso 11. Leemos. Dice: después vi otra bestia. Acuérdese que en el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a ver dos bestias. Ya miramos una que es el anticristo. Vamos a ver una segunda bestia. Dice: después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia tiene apariencia de cordero, si usted mira ahí, pero habla como dragón. Es decir, por un lado tiene apariencia de Jesús
como alguien piadoso, bondadoso, generoso. Pero en realidad dice, habla como dragón. Pero en realidad es usado por Satanás. El verso 12 dice que esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Una vez más, induce o dirige o lleva al hombre a una adoración a Satanás. El diablo siempre ha querido ser adorado. Por eso Satanás se rebeló contra Dios. Porque él consideró, él creyó en sí mismo, bueno, si Dios recibe adoración, ¿por qué no lo puedo recibir yo? Quiso usurpar el lugar de Dios. Y de hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra, Satanás tentó a Jesús y le dice, en Mateo capítulo 4 dice, si postrado me adorares, le dice, te voy a dar todos los reinos del mundo. Todo será tuyo. En otras palabras, el diablo le dijo, te voy a hacer el camino fácil. ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser poderoso? Adórame. Y sabe, la gente está hambrienta, está deseosa por posesiones, por cosas materiales, por poder. El dinero es poder, por tener cosas. Y muchas veces están dispuestos a sacrificar su adoración a Dios por adorar las cosas que tienen. Y al final de cuentas esto los lleva a una adoración a Satanás. Esta bestia se refiere, la segunda bestia se refiere al falso profeta. Aquí lo miramos, que la primera bestia dijimos que es el anticristo y la segunda bestia es el falso profeta. ¿Cómo sabemos que esta segunda bestia es el falso profeta? Bueno, lo miramos ahí en Apocalipsis, capítulo 19, verso 20. Apocalipsis 19, 20 dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Habían adorado su imagen. ¿Se da cuenta? Dice, y con ella fue apresada el falso profeta. Es decir, el anticristo va a ser tomado, va a ser echado al lago de fuego y junto con él va a ser también el falso profeta. La segunda bestia nos habla de un falso profeta. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la función de un profeta? Bueno, hablar, así como Juan el Bautista habló, fue el que abrió camino para Jesús, habló de Jesús, avisó que venía Cristo. Así el falso profeta va a ser aquel que va a abrir camino para el anticristo, va a ser el promotor del anticristo, que al final de cuentas tanto el falso profeta como el anticristo, ambos son usados por Satanás. Recuerde que Satanás tiene poder y la habilidad de engañar, pues todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Dios tiene sus profetas, el diablo también tiene sus profetas. El diablo, Dios hace milagros, también Satanás hace milagros, pero los milagros de Satanás no superan a los de Dios. Los milagros de Satanás incluso son limitados y al final llevan a la muerte. Quiero que terminemos ahí en el verso 13. Vaya conmigo al verso 13. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Está hablando del falso profeta. Dice, a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, el trabajo del falso profeta, el trabajo de él va a ser en la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, llevar al ser humano a una adoración abierta a Satanás. Hoy en día miramos de muchas maneras cómo la gente de diferentes formas adora a Satanás. A través de la música, a través del pecado, a través de su estilo de vida, a través de incluso poniendo otras cosas antes que Dios en su vida, en su corazón. Todo eso es una adoración a Satanás. Es quitar a Dios
del trono de nuestro corazón y poner otras cosas para adorarlas. En primer lugar, se imagina en aquel día cuando este falso profeta diga, así como dijo un día el profeta Elías, el verdadero Dios haga descender fuego del cielo. Dice la Biblia que este falso profeta va a hacer descender fuego del cielo, y cuando la gente mire esto, se va a impresionar, va a estar maravillada. Un milagro, simplemente como una obra de maravilla, no es necesariamente de Dios. Hay personas que piensan que porque miran algo impresionante, miraron un milagro, o es de Dios, porque es un milagro. Yo quiero decirte algo, ten cuidado, no todos los milagros son de Dios. Cuando yo era niño, recuerdo que escuché la noticia, el rumor, que habían encontrado en un pueblo, en un pueblito cercano donde yo vivía, un árbol, que en ese árbol apareció una imagen. Y recuerdo haber pasado por ese lugar en el carro con mi familia, y cuando íbamos pasando por ahí, recuerdo que miré una fila tan larga, era algo impresionante, gente haciendo fila para ir a ese árbol donde había aparecido una imagen, y para ir a orarle, para ir a reverenciarle, para ir a pedirle, para ir a adorarla. ¿Por qué? Porque apareció una imagen en un árbol. Y la gente empezó a adorar a esto. Y la línea era impresionantemente larga. Gente de todos los diferentes pueblos iban a hacer eso. Y me acuerdo que yo me quedé impresionado por hasta dónde llega la gente. Qué impresionante que el día de mañana una persona se imagina o mira una imagen en una pared, mira una nube que parece el rostro de algo y dice, vamos a adorarlo. Y ese es el mundo que vivimos hoy en día. La gente hoy en día está tan ciega que adora lo que se pone enfrente, lo que tiene enfrente. Yo quiero decirte en esta hora, tú y yo hemos sido llamados para adorar al único y verdadero Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no necesito una imagen, no necesito ni la Santa Muerte, no necesito un santo, no necesito una imagen, no necesito un Cristo, porque yo sé que Dios, el Creador del cielo y la tierra, vive en mí, y que Él no nos ha llamado a adorar imágenes, Él nos ha llamado a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Definitivamente los hombres van a estar impresionados por las obras de Satanás y sus siervos al punto de rendirle adoración. Se va a levantar una imagen como en el tiempo de Daniel. Estos versículos que dice la Biblia en el verso 14, dice, y engañarán a los moradores de la tierra con señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Va a haber señales, va a haber obras, y la gente van a estar impresionadas. Así como hoy en día, yo quiero invitarte, no te dejes impresionar por un milagro, por un predicador, por una persona que dice que tiene el poder, que trae la unción. A mí me preocupa cuando hay personas que siguen ciertos movimientos. Nuestro llamado es seguir la palabra de Dios. Ahora, yo creo que Dios hace milagros, sí lo creo. Creo que Dios hace maravillas, lo creo. Creo que Dios obra de una forma sobrenatural, y lo he visto, he sido testigo de la mano poderosa de Dios, del favor de Dios, de una intervención sobrenatural de Dios. Lo he visto, he sido testigo cómo Dios ha obrado de diferentes formas. Pero no todo, ahora sí que como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. No todos los milagros son de Dios. Ten cuidado, no te dejes llevar por milagros, déjate llevar por la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero terminar con estos tres principios que yo quiero compartir contigo esta noche. Número 1, estemos conscientes, es decir, velando, atentos contra las maquinaciones del maligno. No ignores, no te duermas pensando que el maligno no te acecha, no tiene ningún plan contra ti. No, el diablo quiere verte arruinado. Y tal vez hoy no sientas sus ataques porque te ha mantenido en un adormecimiento. Si no sientes sus ataques, es muy probablemente porque Él te tiene el lugar que Él quiere. Pero cuando tú te levantas y tú entiendes y te levantas en el nombre de Jesús, el diablo te va a hacer guerra. No tengas miedo.
Porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Y como Jesús lo venció, tú y yo también lo vamos a vencer. 2. El diablo usará cualquier medio para desviar nuestra adoración a Dios. Va a usar personas, va a usar una mujer, va a usar el dinero, va a usar un carro, va a usar una casa, va a usar algo, una pasión, algo que te produce placer, para que tu adoración a Dios sea desviada y ya no adores a Dios, que Él no sea el centro de tu vida, que no sea el objeto de tu adoración, pero que hay canciones incluso de artistas que dicen que adoran a una mujer. Y parece bonita y parece linda y las escuchamos y todo, pero sabes, detrás de todo ello está Satanás. Porque el diablo siempre desvía nuestra adoración, que debería ser a Dios, hacia otras cosas. No permitas que tu adoración sea desviada. Conoce las artimañas de Satanás. Y por último, es más importante conocer la verdad de la palabra de Dios, estar bien parados en su palabra, que creer en un milagro. Es más importante, porque un milagro puede ser una maravilla, algo sobrenatural, pero que no está de acuerdo a la palabra de Dios, que no nos lleva a la adoración a Dios. Pero la palabra de Dios obra milagros, y los milagros que obra siempre apuntan hacia una adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te invito esta hora, ahí donde tú estás, a que puedas comprender realmente quién es el que está detrás de tu aflicción, de tu prueba, de tu tentación, de tu lucha. Levántate en el nombre de Jesús y confróntalo en oración y con la palabra. Cuando tú te levantas de esa manera, tú vas a empezar a tener victoria, porque has entendido que detrás de todo esto está Satanás, que quiere verte arruinado, pero en el nombre de Jesús vas a tener victoria. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, por tu palabra. Apocalipsis capítulo 13, Dios nos enseña cómo Satanás, Dios, siempre su intento es recibir adoración, cómo Él quiere desviarnos para que nosotros dejemos de adorarte, cambiemos nuestra adoración, en vez de adorarte a ti, lo adoremos a Él, por medio de imágenes, por medio de personas, adorando tal vez posesiones, cosas materiales. Pero Señor, ahora entendemos, Padre bendito, que detrás de todo esto está Satanás. Señor, tú eres nuestro objeto, tú eres la razón de nuestra adoración. Te adoramos a ti, Jesús. Tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor. Padre bendito, danos discernimiento. Enséñanos, ayúdanos a discernir, a mirar las maquinaciones. Cuando es el maligno el que está, Dios, hablando. Cuando es el maligno el que está llenando nuestra cabeza, Señor, de pensamientos. Nos está calentando la cabeza, Dios. Perdónanos, Padre, cuando no hemos aprendido a pelear, Dios. Queremos aprender a pelear contra el maligno, Señor, para no ser vencidos por él, pero para vencerlo con el poder de tu palabra, Cristo. Reprendemos al maligno, reprendemos a Satanás, reprendemos sus obras son deshechas, porque Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesús, no tienes parte ni suerte en nuestras vidas. Padre, te adoramos a ti, te exaltamos, Jesús. Amén y amén. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Una vez más, su amigo Pastor Natanael López. Una bendición siempre estar con ustedes. Bendiciones.